Hoy vamos a sumergirnos en la vida y el pensamiento de una figura absolutamente clave para el espiritismo, Herculano Pírez, un hombre que asumió la misión nada menos que de preservar y profundizar en la obra del mismísimo Allan Kardec. Mirad, para que nos hagamos una idea de su talla, basta con esta descripción: el más destacado intérprete de Kardec. Esta frase ya lo dice todo, ¿verdad? Resume la tremenda responsabilidad y, sobre todo, la brillantez con la que asumió su papel en la historia del pensamiento espírita. Bueno, pues en los próximos minutos este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos su faceta como intérprete fiel, después cómo defendió la doctrina, sus increíbles aportaciones como filósofo, su concepto clave de la serenidad y, como no, terminaremos con su legado inmortal. Venga, pues empezamos por su rol fundamental. Y es que, para entender a Pires, lo primero es comprender esa conexión tan profunda que tenía con la obra que se propuso proteger. ¿Quién era este hombre? Pues mira, él mismo se describía, con mucho humor, como un grafomaníaco, por esa pasión inagotable que tenía por escribir. Llevaba una vida muy sencilla, pero que no nos engañe esa simpleza, porque detrás había una fuerza y un coraje de los que marcan época. Un coraje que lo llevó a comprometerse con la defensa de la verdad sin constreñimientos, sin tapujos. Y fue precisamente por ese compromiso total por lo que se ganó a pulsos ser reconocido como el principal intérprete del pensamiento de Kardec. Vamos ahora a ver cómo se construye ese legado, porque su papel como intérprete no nació en un despacho tranquilo, no, se forjó en mitad de un enorme debate doctrinal que de hecho amenazaba los propios cimientos del espiritismo. El gran desafío, el gran reto al que se enfrentó fue la famosa controversia generada por la obra de Jean-Baptiste Rustin, Los Cuatro Evangelios, un libro que, de repente, introducía conceptos que chocaban de frente con los postulados de Kardec. El corazón del conflicto estaba aquí, en la naturaleza del cuerpo de Jesús. Para Kardec, la cosa estaba clara. Su cuerpo era físico, de carne y hueso. Su dolor fue real, y es justo ahí, en ese sufrimiento, donde reside su grandísimo ejemplo moral de resignación. Rothstein, en cambio, proponía algo radicalmente distinto, que Jesús tenía un cuerpo fluídico, lo que convertía su pasión y su dolor en algo meramente aparente. Vamos, casi como una representación. Es que las propias palabras de Kardec en la Génesis son demoledoras. Si todo hubiese sido aparente, ¿dónde queda el ejemplo? Sería, como él mismo dice, una vana simulación, una comedia indigna. Esta idea, en el fondo, vaciaba de contenido moral toda la vida de Jesús, y para Kardec eso era sencillamente inaceptable. Y aquí, justo en este punto de crisis, es donde entra en escena Herculano Pires, con una claridad que asusta. Su crítica es quirúrgica. Señala que Rothstein actuó como un neófito, como un principiante que, llevado por el entusiasmo del momento, se metió en un jardín muy peligroso, sin el rigor y la cautela que siempre exigía Kardec. Pires se convirtió así en la voz que reafirmó la coherencia y la pureza de la doctrina. Pero ojo, Pires no fue solo un defensor. Vamos a pasar ahora a su faceta más creativa, la de un pensador original que supo dialogar con la filosofía de su tiempo para enriquecer, y mucho, la visión espírita. Aquí acuñó un concepto que es de verdad fascinante: el existencialismo espírita. Cogió esa preocupación del existencialismo por el ser humano que se siente arrojado al mundo, pero le dio una dimensión completamente nueva, una dimensión trascendente. A diferencia de un existencialismo ateo como el de Sartre, que encierra la existencia entre el nacimiento y la muerte, Pires la abre y la integra en el inmenso lienzo de la inmortalidad y la evolución del espíritu. Y no lo hizo aislado del mundo, ¿eh? Pires se puso a dialogar de tú a tú con gigantes como Sartre y Heidegger. Demostró con ello que el espiritismo no era una doctrina cerrada, sino una filosofía con la profundidad suficiente para conversar y debatir con las grandes corrientes del pensamiento moderno, aportando siempre su perspectiva única sobre el ser. Y fruto de toda esta profundización filosófica, emerge uno de los conceptos más bonitos y prácticos de su obra: la serenidad. Pero cuidado, no como solemos entenderla. Para Pires, la serenidad no tiene nada que ver con la pasividad o la indiferencia. Todo lo contrario, es una conquista activa. Es el estado del ser que conoce sus principios y los defiende con firmeza, pero sin perder jamás el equilibrio interior. De hecho, él decía que hay más serenidad en quien defiende con pasión sus ideas que en quien las abandona por conveniencia. Y nos dejó dos principios clave para alcanzar este estado, para ser lo que él llamaba el serenista. El primero, nunca dejarse abatir. Y el segundo, que es potentísimo, aproximar la caída del ascenso. O sea, ser capaz de entender que en el momento de mayor dificultad, justo ahí, está la semilla del mayor crecimiento.
Y lo ilustra con unos ejemplos magistrales. Sócrates, bebiendo la cicuta, transforma su caída, su condena a muerte, en una ascensión moral que llega hasta hoy. Jesús, en la cruz, convierte la derrota más absoluta en el triunfo de la resurrección. En ambos casos, el punto más bajo se convierte en el trampolín hacia la inmortalidad. Es la máxima expresión de esa serenidad activa de la que hablaba. Y así, poco a poco, llegamos al final de nuestro recorrido, para contemplar el impacto tan duradero que ha tenido este pensador excepcional. El legado de Pitres es enorme, tiene muchas caras. Fue el defensor que protegió la doctrina en un momento crítico. Fue el filósofo que nos invitó a explorar las profundidades del ser. Fue el intérprete que construyó puentes entre el espiritismo y la cultura universal. Y fue, por supuesto, ese escritor incansable que dejó una obra inmensa que sigue iluminándonos. Y aquí está el punto clave. Su trabajo no es una pieza de museo. Como bien se ha dicho, es una fuente de conocimiento que estimula, libera y prepara al ser en su camino de conquistas y evolución inmortal. Su obra sigue viva, nos sigue hablando hoy, ofreciéndonos herramientas para nuestro propio crecimiento. Así que cerramos con una reflexión que queda en el aire. La vida de Herculano Pires fue una búsqueda incansable de la verdad, una defensa valiente de sus convicciones y una profundización constante en el sentido de la vida. La pregunta que nos deja quizás es esta. ¿De qué manera puede su ejemplo de coraje intelectual y serenidad inspirar nuestro propio camino evolutivo?